Bueno, en esta parte del video, en esta parte es una secuencia de videos. Aquí se pueden dar cuenta, ya el material se mezcla porque era de este mismo, que estaba en saturación. Se dejó en inmersión en agua 24 horas, dependiendo del tipo de suelo puede variar la cantidad de tiempo que se necesite dejarlo humedeciendo para poder garantizar que todas las partículas de suelo queden y reciban agua. Después realmente se haría también en un crisol en porcelana, pues ese crisol sí no lo tengo. Es una cápsula de vaporización, de pronto algunos compañeros la pueden conocer, de porcelana blanca, y ahí se va mezclando. Pero pues en este caso utilizamos este vidrio para poder mezclar utilizando las espátulas. Y como les dije anteriormente en el primer video, con esta espátula lo que hicimos fue esparcir la muestra. Fíjense que yo no llené la muestra, ¿sí? Sino la dejé más o menos de una altura de 1 centímetro. Y con la ayuda del acanalador, como este suelo es un suelo algo limoso, como les digo, es muy complejo hacerlo y poder ranurar con el ranurador de casa grande. Si no, se ranuró con el ranurador de curvo, pues para que pudieran darse cuenta del surco que se forma. Es decir, la muestra era completa y esto lo único que hace es separarla en dos partes más o menos iguales. Esa distancia que abre el surco es de 3 milímetros. Entonces lo que yo voy a hacer a continuación es darle un número de golpes en caída libre para poder ver en cuánto me cierra. La distancia que debe cerrar no es que se una nuevamente todo el surco. La distancia que se debe cerrar es aproximadamente 13 milímetros en cualquier parte del surco donde uno más o menos garantice que se cerró en 13 milímetros. Cuando me llegue a esos 13 milímetros, entonces lo que yo hago es mentalmente llevo el control de los golpes que necesité para que me cierre en 13 milímetros. ...17 golpes y fíjense que ella se unió, fíjense que no se unió todo, simplemente se está uniendo en un promedio más o menos desde este punto a este punto. Y se verifica esta distancia del prisma, ya lo saben que por este lado tiene 1 centímetro, pero por la parte más ancha tiene 13 milímetros. Fíjense, pues debe ser más o menos esa distancia donde se cierra. Entonces en este caso me cerró en 17 golpes, yo llevo en mi registro, en mi cuaderno o en un formato especial que se hace, se coloca el número de golpes, 17, se pesa una de las cápsulas que les mostré anteriormente. O sea, yo cogería digamos cualquiera de estas. La número 32, registro, cápsula número 32, verifico que esté en ceros la balanza. La peso, en este caso me pesa 12.21. Registro ese como peso 3 o peso de la cápsula vacía. Fíjense pues que no tiene muestra. A continuación, en el sitio donde se unió la muestra, perpendicularmente, yo simplemente lo que hago es sacar esa tajada de suelo, adicionarla, en este caso pues bueno, hagamos el ejercicio, saco, si se va un poquito de más no pasa nada, ahí está, y la peso. Fíjense que pues obviamente su peso es mayor, 28.54, lo registro también en el formato, en el peso 1. Entonces esta cápsula, registramos el número de la cápsula, que es la 32, el peso de la cápsula vacía, es el peso 3,
lo que nos marcó anteriormente, y el peso 1, que es el peso de la cápsula vacía, más la muestra húmeda, que sería, nuevamente lo pongo, 28.53. Me cerró en 17 golpes. Corrección, 17 golpes. Quiere decir que está en el punto más fluido. ¿Eso qué quiere decir? Que las otras muestras, porque debo sacar 2 puntos más, este es el método A o método multipunto del Instituto Nacional de Vías, norma INV 125, debo hacer 2 puntos más, es decir, retirar este material, volver a homogeneizar la muestra, pero ya no adicionarle más agua, porque este es el punto más fluido que me permite, que estaría entre 15 y 25 golpes. Debo hallar otro intervalo que me cierre entre 20 y 30 golpes, quiere decir con menos cantidad de agua, amasándolo, tratándolo de secar, amasándolo, y otro punto entre 25 y 35 que aún es más seco que los dos anteriores. Es decir, con la condición de suelo que tengo acá, con el estado de humedad, pues yo ya no le voy a adicionar más agua, sino simplemente es tratar de los otros 2 puntos, de tratar de llevarlos a humedades más bajas para que me cierren en los intervalos entre 20 y 30 golpes y 25 y 35 golpes. ¿Qué se hace con esta muestra que acabamos de pesar? Pues cuando ya se tienen los 3 puntos, simplemente se llevan al horno.